Bueno, los procesos de formación para quienes quieren convertirse en coach de otras personas son procesos que parten de un trabajo introspectivo. Y esto es muy importante, es algo que no podríamos omitir, porque con frecuencia asumimos que ayudar a otros es algo que depende básicamente de reunir algunas herramientas, ¿no? De pronto de tener un conocimiento que nos permita hacer ese acompañamiento, de manejar algún protocolo o algo así, un paso a paso. Y digamos que pues no es que esto no sea importante o no ayude, pero en realidad no es lo más importante. Lo más importante no se trata de un know-how, de un saber cómo acompañar. Lo más importante es la personalidad y la persona del acompañante, del coach que acompaña el proceso. Porque nosotros como acompañantes del proceso de otros vamos a servir como de espejo, de un espejo en el cual el otro, a través de las conversaciones profundas que se establecen en un proceso de coaching, pueda verse a sí mismo, pueda ver reflejada su realidad. Pero si el coach, si el terapeuta, si el orientador no ha hecho un trabajo introspectivo, probablemente no va a servir para reflejar la realidad del otro, sino que puede ser que por efecto de esa no revisión termine proyectando sus propias dificultades, sus necesidades insatisfechas. Entonces, no ser un espejo que refleja muy fielmente la realidad del otro. Esta es la importancia de un proceso de autodescubrimiento que permite una depuración, ¿no es cierto?, para que ese espejo refleje con mucha más claridad la realidad del otro y no se trate de las proyecciones, ¿no es cierto?, o las necesidades insatisfechas del orientador, del coach o del terapeuta. Esa es una parte fundamental, una parte y además muy enriquecedora y por supuesto provechosa para quienes hacen este proceso de formación de coach, ¿no es cierto?, para ayudar a otros. Y la característica de este estilo de coaching, que es un estilo que tiene un sello distintivo, ¿verdad?, del Laboratorio de Inteligencia Existencial, pues como su nombre mismo lo dice, por ser existencial, tiene que ver con abordar a profundidad esos cuestionamientos, esas preguntas y podríamos decir también problemáticas que no son del orden de lo psicológico, sino que no son del orden de lo filosófico. Preguntas como ¿para qué vivir? ¿Qué sentido tiene la vida? Si algún día nos vamos a morir, ¿para qué esforzarnos haciendo o emprendiendo cosas? ¿Existe la libertad? ¿En qué consiste? ¿Cómo puedo yo hacerme más libre, ampliar mis márgenes de libertad? ¿Qué es la felicidad? ¿Realmente es posible? ¿Cómo puedo hacer mi vida más feliz o más plena? Etcétera. Bueno, todas esas preguntas del orden de lo filosófico se abordan en un proceso de acompañamiento de estilo coaching del Laboratorio de Inteligencia Existencial y no precisamente porque se tenga una serie de respuestas, digámoslo, previamente concebidas a esas preguntas, sino que se hace un acompañamiento para que las personas logren, digámoslo, plantearse preguntas o reformularse a veces también las preguntas para llegar a conclusiones quizá distintas, ampliar, ¿no?, la manera en la que conciben sus propias, planteamientos, ¿no? Entonces, replantearnos la pregunta nos puede llevar a una respuesta también distinta. Un ejemplo de ello podría ser algo que tuvo lugar en una experiencia de uno de mis mentores, quien en alguna oportunidad se encontraba en un auditorio haciendo una conferencia sobre el duelo, y en esta conferencia había alguien del auditorio que estaba sollozando, como llorando, escurriendo algunas lágrimas. Cuando terminó la conferencia se acercó a mi maestro y le dijo: bueno, quiero agradecerle por
por su conferencia, fue muy inspiradora, pero yo tengo que confesarle que no siento que pueda servirme realmente para algo, porque mi esposa o mi ex esposa me dejó y me cambió por otra persona y yo estoy destruido y no entiendo por qué a mí, o sea, por qué me pasa esto a mí. De pronto la respuesta a esa pregunta, ¿por qué a mí? Pues es una respuesta quizá que nos lleva a una discusión circular, ¿no? Y de pronto no nos lleva a nada constructivo, enriquecedor. Mi maestro se queda mirándolo y le pregunta o le devuelve esa pregunta con otra pregunta, ¿no? Y le dice, amigo, ¿y por qué a usted no? O sea, esto de por qué a mí es también un poco una soberbia, ¿no? O sea, más o menos la pregunta que le devolvió mi maestro, ¿y por qué a usted no? Es como decir, a ver, a gente alrededor del mundo todo el tiempo la están dejando y la están reemplazando por otra persona y les puede pasar a todo el mundo, pero ¿por qué a ti no? ¿No es cierto? ¿Quién eres tú para que no te pasen esas cosas? Y esta persona quedó como corchada con la pregunta y le dijo, bueno, no sé, sí, tienes razón, tal vez debería pensar que es una posibilidad incluso para mí, ¿no es cierto? Entonces, eso es, ¿no? Básicamente, como que darle un giro a las preguntas que nos estamos formulando para llegar a conclusiones también distintas. En esto entra en juego algo que es el diálogo socrático y la mayéutica, ¿no? Sócrates propuso esto del diálogo socrático y la mayéutica más bien, que es básicamente, la mayéutica se trata de un concepto que es, una premisa que es partir de reconocer la sabiduría intuitiva que está dentro de la otra persona. Entonces, Sócrates decía que él era un partero, las maellas en la antigua Grecia eran parteras. Entonces Sócrates decía que él hacía mayéutica, o sea que él era un partero, pero no un partero de bebés, sino un partero del logos. En la antigua Grecia el logos era como esa verdad intuitiva que cada quien trae dentro de sí. Y el logos no es una cuestión solamente racional, no es una cuestión de atribución de un significado que yo hago a la experiencia. El logos tiene que ver con una verdad intuitiva, con algo que pasa no necesariamente por lo racional, tiene que ver con una captación de una conexión que yo hago, con no ver mi realidad como si se tratara de una rueda suelta, sino verla como en comunión con todo un entramado, ¿no es cierto?, de cosas que ocurren en la vida, y entonces puedo encontrar una sincronía, puedo encontrar un sentido intuitivo nuevamente, pero que no necesariamente es racional. Entonces, eso también hace parte del estilo de acompañamiento, la mayéutica. Yo no voy a revelarle a la otra persona una verdad desconocida para él, sino que voy a acompañarlo para que pueda hacerse las preguntas que le pueden permitir acceder a su propia sabiduría intuitiva, ¿no es cierto? Entonces, eso es algo que caracteriza también este estilo de coaching o de formación en coaching. También podríamos decir que otra característica es que este estilo de coaching se centra en identificar los recursos, las potencialidades, los aspectos positivos que trae cada quien, porque finalmente cuando necesitamos resolver alguna dificultad, no importa de qué se trate, de lo que echamos mano es de lo que tenemos, de nuestros recursos, no de lo que nos falta, porque de eso pues no podemos hacer mucho, ¿no es cierto? Y aunque esto que estoy diciendo parece una obviedad, por alguna razón extraña, en otros estilos de aproximación terapéutica, coaching, se desconoce por completo. Se centran los procesos muchas veces solamente en identificar cuáles son tus carencias, cuáles son tus recursos, cuáles son tus vacíos, ¿no es cierto? Y hay muchos procesos que de hecho buscan generar un impacto emocional muy fuerte, conmover mucho a la persona
tocar fibras muy sensibles y que las personas más o menos como que si lloran, entonces debe ser porque está siendo muy poderoso, y no necesariamente. De hecho, puede tratarse de un proceso de iatrogenia. La iatrogenia es cuando el terapeuta o el consejero digamos, el orientador hace un daño a la persona, porque si abrimos temas profundos de la vivencia de la persona, pues tenemos que asumir la responsabilidad de acompañar ese proceso que hemos abierto y llevarlo hasta un cierre. Pero a veces nos dedicamos a abrir cosas que han cicatrizado y que han sanado, y las abrimos innecesariamente y de forma absolutamente irresponsable. Entonces esto no se trata de hacer llorar a la gente para que podamos creer que estamos ayudando mucho, porque cuando ponemos a una persona en una situación de vulnerabilidad, también eso nos pone en una relación quizá de poder, y un poder del cual podríamos también abusar, ¿no es cierto? De pronto haciendo que las personas trabajen para fines egoístas, ¿no es cierto? Hay personas que entran en procesos de coaching y terminan trabajando gratis, haciendo voluntariados durante años y trabajando sin ningún tipo de remuneración. Esas son formas de explotación, esas son formas de abuso de poder, cuando las personas se abren y se vulneran ante un proceso de estos. Eso es absolutamente irresponsable, y yo diría incluso debería ser ilegal y demandable. Entonces, es básicamente eso, es como acompañar para que las personas puedan reconocer sus recursos, sus potencialidades, porque todos tenemos un margen de potencialidad aprovechado y un margen de potencialidad desperdiciado, y casi siempre el potencial desperdiciado es mucho mayor o supera al potencial aprovechado. Entonces, en un proceso de coaching se trata de aprovechar mucho más todos esos recursos que tenemos desperdiciados y buscar una mayor, digámoslo, podríamos decir también conciencia, ¿verdad? De una toma de conciencia, una aceptación profunda de nuestra realidad, de lo que queremos hacer de nuestra vida. Esa es otra característica. También otra característica es que otros estilos de formación se basan mucho en, digámoslo, aspectos netamente psicológicos que son importantes tener en cuenta en el autodescubrimiento. Pero este es un estilo de formación mucho más cercano a lo filosófico, y dentro de eso filosófico más específicamente a lo existencialista, y la logoterapia también es algo que nutre mucho este estilo de formación. La logoterapia es desarrollada por el célebre psiquiatra y neurólogo vienés Viktor Frankl, quien sobrevive a 3 campos de concentración, y él nos hace todo un desarrollo y una aportación de la importancia de que el ser humano encuentre y realice un sentido de vida. Entonces todo ello nutre también este estilo de formación, y es un proceso también que entra a dialogar con otras formas de conocimiento, con sabiduría ancestral, con sabiduría oriental, etcétera, que nutre y enriquece este proceso, porque lo mencionaba en un video anterior, pero creo que vale la pena insistir en ello. La psicología con frecuencia se encierra en su pequeño mundito, en su pequeña isla, y no entra a dialogar con otras formas de conocimiento. Y esto de la psicología pues es una pequeña isla en un océano infinito de conocimiento y de información. Así que pues es un desperdicio quedarnos en ese autismo intelectual, ¿no es cierto?, de creer que la psicología tiene las respuestas a todas las preguntas. Y en un estilo también de formación integrativo, digamos, en donde convergen otras perspectivas también, digamos, que pueden dialogar con toda esta postura más filosófica, más de darle acogida a las preguntas existenciales de la vida, ¿no es cierto?
Bueno, es un estilo de formación también empoderador, en donde el terapeuta no se asume como quien tiene el protagonismo en el proceso. El que tiene el protagonismo es el consultante, y con ello quiero decir, si mi consultante pretende que yo le responda sus preguntas, puede que yo le dé alguna respuesta y le resulte útil, pero lo que estoy es generando un proceso de dependencia, y eso es todo menos algo ético, ¿no es cierto? Porque ese proceso de dependencia terapéutica finalmente para mí puede ser rentable, pero a la persona le estoy haciendo un daño, ¿no es cierto? Entonces es un proceso de empoderamiento, ¿no es cierto? Es un proceso en donde la persona se ve a sí misma cada vez más capaz de convertirse en su propio orientador, en su propio terapeuta. Bueno, eso es básicamente a grandes rasgos en qué consisten los procesos de formación en coaching al estilo del Laboratorio de Inteligencia Existencial.